Bien, pues vamos a comenzar con una oración, que Dios nos guíe. Y Padre, pues te queremos dar gracias porque estamos reunidos aquí para poder comenzar un salmo y para poder seguir con el estudio de la santidad. Muchas gracias por este mensaje que has preparado para nuestros corazones a través de estos dos estudios. Gracias, Dios, y te queremos pedir que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que pueda hilar las enseñanzas y sobre todo lo más importante, abrir nuestros ojos y nuestro corazón a estas enseñanzas. Padre, te queremos pedir por los que no pudieron venir, guárdalos, Señor, ya sea que estén de viaje, ya sea que no pudieron venir por algún asunto o tomen el estudio en casa. Permite que los que se han de conectar puedan sin ningún problema hacerlo. Que la tecnología no falle, y que, Padre mío, puedan a su vez también ser edificados. Sobre todo, sé tú el que hable a nuestros corazones. Padre, te queremos pedir todo esto en el nombre del que es sobre todo nombre, de nuestro Hijo Jesús, de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bien, pues estamos, ¿perdón? Este es un salmo nuevo, no sé si alguien lo leyó con anterioridad. Y no sé si alguien lo leyó y si haya algo que les haya llamado la atención especialmente de este salmo. Voy a comenzar con eso. ¿Alguien le llamó la atención? ¿Les gustó especialmente un versículo? Sí, Estela. ¿Del qué? De... ok, sí. Se conoce como Aleluya. Ajá. Sí. Ok. Sí, curiosamente este salmo tiene un aleluya al principio. Entonces, ¿se acuerdan qué quiere decir aleluya? Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Carlos, ibas a... Sí, bueno, es que a mí me provocó un sentimiento muy especial porque es una exaltación muy poética, muy, bueno, pues, sí. Muy diferente a esa exaltación del Dios Altísimo. Y además cómo está diseñada como para para exaltar también en nosotros difundir la palabra de Dios, el Evangelio. A mí eso es lo que en esencia me dejó como mensaje, ¿no? Es una exaltación muy especial, muy profunda, y nos invita a difundir la palabra de Dios. Ajá. A mí me llamó mucho la atención, especialmente el versículo 2. Y es un versículo que al ratito lo vamos a ver. Y porque habla de las obras de Dios, todo el salmo, como lo vamos a ver. Pero especialmente nos habla de, en cierta manera, a quién va dirigida, pero también quiénes son los que disfrutan estas obras de Dios. Y bueno, pues es un salmo de alabanza, como lo habíamos comentado. Todos estos salmos hablan de aleluya, aunque hablando y estudiando en otras partes, hay una parte específicamente que se llaman los salmos Jalel o aleluya, y que son los salmos 113 al 118, y que son los salmos, ya lo veremos en su momento, son los salmos que acostumbraban el pueblo de Israel cantar en Pascua, en la celebración de la Pascua. Bien, pues vamos a entrar a una parte muy interesante en donde
la mayoría de estos salmos van a ser salmos de alabanza, ya no vamos a encontrar tanto un salmo de contrición, un salmo profético. Y cosa curiosa, esto es como una antesala al gran filete que vamos a ver, que es el Salmo 119, ¿verdad? Y bien, pues, Recuerdo que decías, ¿quién sabe si llegaremos? pues ya vamos poquito a poquito llegando, ¿no? Y bueno, ya después de llegar es aquí, ojalá que lo terminemos, ¿verdad? Bien, todo Dios mediante sí. Bien, pues vamos a comenzar. Y bueno, como lo estaba diciendo, este es un salmo de alabanza y es un breve salmo. Y esta alabanza se plantea como en otros salmos, como vimos en otros salmos y como lo vamos a ver en otros salmos, de una manera poética, y es un poema acróstico. Ustedes saben lo que es un poema acróstico. Un poema acróstico es aquel que la primera letra de cada una de las líneas comienza con una letra del alfabeto, pero se siguen en orden. Ajá. Y este salmo, si lo leyéramos en hebreo, estaría en orden de una manera alfabética, excepto el primero de los versículos. ¿Y cuál es el objeto de esta alabanza? Carlos nos decía que sentía que era una alabanza muy excelsa, una alabanza que leyéndola levantaba mucho el ánimo de la iglesia. Uno de los objetivos es levantar el ánimo, en esta alabanza. Pero también, ¿qué es lo que alaba principalmente este salmo? Las obras de Dios. La obra de Dios en dos formas. La obra de Dios a través de su creación y de su actuar para con nosotros, pero también la obra de Dios a través de su palabra. La última parte de este salmo vamos a hablar de los mandamientos de Dios. Y mira, yo creo que los salmistas no se cansaron de estar alabando esa obra de Dios, tanto su creación como su provisión, como su protección, y algo muy especialmente su palabra. Su palabra podríamos hablar que es la obra magistral de Dios, porque a través de la palabra de Dios podemos recordar todas las obras que Dios ha hecho, podemos ver la voluntad de Dios para nosotros y las obras que todavía no son, es decir, las promesas que Él tiene para nosotros, ¿no? Bien, pues vamos a dividir este salmo para su estudio en tres partes. Primeramente del versículo, estamos viendo, como repetía, el Salmo 111. Primeramente los versículos 1 al 4, que es una invitación a adorar y a maravillarnos con las obras de Dios. Segunda parte, del 5 al 7, en donde se habla de ya en sí específicamente cuáles son de algunas de las obras de Dios directamente, que actúan directamente en el hombre. Y de los versículos 8 al 10, aquí vamos a alabar la obra de Dios a través de su palabra. Terminamos curiosamente, yo pensé que dentro de sus comentarios me iban a hablar del versículo 10, que es un principio muy importante. Curiosamente, estamos hablando de las obras, de alabar las obras de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios, y cerramos diciendo: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Bien, del 1 al 4. Aleluya, alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Versículo 2, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. 3, gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Y finalmente el 4, ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Bien, este salmo comienza con un aleluya. Comienza el salmista diciendo: alabado sea el Señor. Y con este inicio, aleluya, imprime un gran entusiasmo y un gran empuje a esta alabanza. Si ustedes se fijan en el primer versículo, dice aleluya, alabado sea el Señor. Primero muestra su entusiasmo ante esta alabanza y después dice: alabaré a Jehová con todo el corazón. ¿Sabes?
Seguramente este salmista, al estar meditando en todas estas obras de Dios, esto lo llevó a tener un corazón calientito, un corazón, como dice en otro de los salmos, que hace poco lo vimos: mi corazón está dispuesto a cantar y entonar de alabanzas. Ustedes se acordarán de ese salmo. Bueno, él estaba ya con un corazón dispuesto, tan dispuesto que él empieza alabando a Dios, diciendo: alabado sea el Señor. Muchas veces nuestro corazón puede estar frío, o lo peor, puede estar tibio cuando estamos y entonamos una alabanza. Podemos tener el riesgo de entonar la alabanza de una manera superficial, de una manera fría. Y sobre todo, lo más grave, como decía, superficial. Este himno ya nos lo sabemos, este canto ya nos lo sabemos, y de alguna manera sin que tu corazón responda a lo que estás cantando. No quiere decir que tú cantes gritando o exaltado, no, tú puedes cantar perfectamente dentro de tu corazón, pero lo importante es a qué temperatura está tu corazón cuando pues tú alabas a Dios. ¿Nace de ti el poderlo alabar? Bien, aquí, como decía, el salmista ha meditado en las obras de Dios y ha puesto a tono y a temperatura su corazón para alabar a Dios. Y primeramente, él lo hace de esta forma, con todo el corazón. Y dice: he alabado al Señor y lo seguiré haciendo con todo mi corazón. Y Dios ama la alabanza nacida de un corazón caliente. No es necesario que lo hagamos con grandes aptitudes, pero sí con un entusiasmo y con un amor de corazón profundo. Una alabanza superficial, una alabanza monótona, desganada, es un insulto delante de Dios, que ha creado las maravillas por las cuales debemos de estar agradecidos. Yo me puedo imaginar, después de esa gran proeza de Dios del Mar Rojo, de abrir el Mar Rojo, que hubo un cántico de Moisés, y el cántico de Moisés inspiró a su hermana y a las doncellas inclusive a bailar y a cantar y a repetir el estribillo, ¿no? De lo contento, de lo feliz, de lo agradecido que estaban, ¿no? Bien, acuérdate que Jesús detesta un corazón tibio y por lo tanto también una alabanza tibia. En segundo lugar, este versículo nos habla delante de quién hace. Dice: alabaré a Jehová con todo mi corazón en la congregación, en la compañía y la congregación de los rectos. Aquí se habla de una alabanza corporativa, quiere decir una alabanza en grupo. Esta persona alaba a Dios y también lo hace queriendo contagiar este entusiasmo delante de la compañía o de la congregación. Aquí se entiende compañía como un grupo pequeño. De hecho, la palabra en hebreo que utiliza aquí habla de un pequeño grupo en intimidad. Cuando oramos, mi esposa y yo, nos gusta mucho cantar alabanzas también mientras oramos, y bueno, pues podríamos reflejar que eso es en una pequeña compañía, ¿no? de dos personas. Pero también este hombre dice, pero también en la congregación, a nivel corporativo, a nivel de una iglesia, a nivel de un gran grupo, ¿no? Y bien, no importa el lugar ni importa el tamaño del grupo de personas, pero este salmista quiere alabar a Dios por sus obras y con su alabanza alentar a otros a que también lo hagan. La alabanza que se hace con un corazón agradecido y calientito va a disponer el corazón de los hermanos en fe para que alaben de la misma forma. Bien, pues aquí primeramente es esta exhortación, como les decía, a alabar a Dios,
y hacerlo, y él lo hace delante de la congregación. Y el segundo versículo, como se los había comentado, se me hace algo muy especial. ¿Qué es lo que dice? Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Fíjate, habla primeramente de un tamaño. Grandes son las obras de Jehová. Y decía por ahí un escritor, un comentarista de este salmo, que decía: un Dios con manos grandes no puede crear cosas pequeñas. No hay obra pequeña de Dios. Decía Charles Spurgeon también en otro comentario: aún lo más pequeño y diminuto que ha creado Dios es sumamente grande. Podemos ver, por ejemplo, el átomo, ¿no? Y podemos ver que el hombre todavía no puede comprender a ciencia cierta físicamente ni matemáticamente cómo funciona muchas de esas cosas, aún las más pequeñas. Pues podemos intuir con eso que lo más pequeño que ha creado Dios es inmensamente grande, aún para que lo podamos entender nosotros como seres, como su creación, ¿no? Exactamente dice Eclesiastés que dice: por más que el hombre razone, quedará como abismado. Siempre me ha llamado mucho la atención ese término, abismado, ¿no? Es una especie, se me imagina que tú estás aturdido en medio de un gran valle en obscuridad, ¿no? Como si te hubieran dejado, como si te hubieran raptado y te hubieran puesto en esos grandes valles de Nuevo México, y además te hubieran quitado la capucha y te hubieran puesto una campana y te lo hubieran tocado ahí, ¿no? Y de repente quedas abismado, no sabes ni para dónde voltear, no sabes para dónde dirigir. Podemos ver el ejemplo de Salomón. Salomón lo conocemos como el hombre más sabio, y no porque hagamos hecho una prueba, alguien haya podido hacer una prueba de IQ o de conocimientos de Salomón comparándolos con otros grandes sabios, ¿no? La misma palabra nos habla que en su época era más sabio que varios hombres que tenían una reputación de hombres muy sabios, entre ellos algunos que habían escrito salmos, ¿no? Sin embargo, el hecho de que Dios le haya dado específicamente este don de sabiduría y la promesa que le dijo Dios a Salomón diciendo: no va a levantarse, no se ha levantado antes que tú, ni después de ti un hombre tan sabio, es lo que nos lleva a poder afirmar que efectivamente Salomón era el hombre más sabio sobre la tierra. Pero aún él quedó perplejo al estudiar la obra de Dios. Lee Eclesiastés, tratando de entender la obra de Dios, tratando de entender primero su vida, para qué él estaba ahí. No se diga todo lo demás, aunque él se metió tratando de estudiar la naturaleza, los animales, las plantas, después tratando de estudiar los desvaríos humanos, la conducta humana. Es un conocimiento muy grande. David comentaba, y vamos a citar algunos versículos del Salmo 139, fíjate que hablaba de este conocimiento vasto, grande. Dice, en el versículo 6 del 139 dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Honesto era David. Sin embargo, es uno de los salmos que alaban mucho a Dios. El mismo salmo del 17 al 18 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. ¿Sabes? Era impresionante porque ¿qué es lo que pasa? Si tratas de descubrir a más detalle la obra de Dios, van a salir más detalles. La otra vez vi una presentación muy bonita, gráfica, creo que fue en Facebook, en donde se dirigía
dirigía la cámara, era una caricatura, pero dirigía la cámara a una parte pequeña de un cuarto, de una habitación, y allá había un cuadro, y a su vez se metía en el cuadro, y a su vez en el cuadro había un cuadro más chiquito y se metía en ese cuadro, y estaba muy bonita esa presentación, y decía, y a veces la sabiduría de Dios, la creación de Dios es como eso, que tratas tú de verla a detalle y te encuentras y sales con más interrogantes que respuestas muchas veces, ¿no? En cuanto a la obra y al conocimiento y la creación de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios dejó toda esta fastuosa obra, no pretendiendo que tú la entendieras plenamente, sino con el propósito de maravillarte, con el propósito de alabarlo a Dios y decir, como decía David, si enumero los pensamientos, se multiplican más que la arena. Pero decía, despierto y estoy contigo, ¿sabes? Ha de ser lo más desolador no encontrar respuesta, por más que tratas de buscarlo en las ciencias exactas o en la filosofía. Pero es hermoso saber que la respuesta es Cristo y que todo este conocimiento te lleva a Él. Bien, ahora, estas obras, dice la segunda parte de este versículo, buscadas de todos los que las quieren. Estas obras de Dios, Dios las hace delante de todos los hombres, delante de incrédulos y delante de creyentes. Sin embargo, a pesar de que están hechas delante de todos, un atardecer, un amanecer lo ve todo el mundo, la fastuosidad del océano lo ve todo el mundo. Pero a pesar de eso, solamente pocos son los que las buscan y se deleitan en ellas, sabiendo que son obras del Creador. Hay mucha gente que están expuestas a estas maravillas, sin embargo, aún niegan la existencia de Dios, a pesar de que ven todas esas maravillas. La otra vez vi también una caricatura que decía, ustedes van a decir, de puras caricaturas, ¿no? Pero dice, era un hombre que veía una catedral y decía, una catedral gótica, y decía, no cabe duda que esta es una obra del ingenio humano de sus arquitectos de ese tiempo. Y luego veía un automóvil sofisticado y decía, esto es definitivamente una maravillosa obra del ingenio humano. Y de repente veía un paisaje hermoso, una cascada, unas flores, y decía, no hay evidencia de que esto lo haya hecho alguien. Entonces, pues es una necedad, ¿no? Pero dice la palabra, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, el punto relevante de este versículo es que estas obras son buscadas por ¿quiénes? Por aquellos que se deleitan en Dios. Grandes son las obras de Dios. Muchos niegan que son de Dios, pero hay algunos que sí las buscan. Ajá. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios, en nuestro diario y a veces arduo caminar y decir, ¿dónde están aquellas obras de Dios que tantas veces hemos leído? ¿Dónde está el Dios de Moisés que abrió el Mar Rojo? ¿Dónde está el Dios de Elías que mostró claramente su poder delante de una población que estaba dividida entre dos pensamientos? Leemos esas maravillosas obras de Dios, nos deleitamos en escucharlas, en recordarlas, pero muchas veces decimos, ¿y en mi vida cómo está produciendo eso? ¿Dónde está ese Dios? Sobre todo muchas veces nos preguntamos eso cuando tenemos una época de sequía o cuando tenemos una angustia en donde aparentemente no vemos una respuesta de Dios. ¿Y a qué me refiero con una época de sequía? Una época en donde aparentemente no ves el trabajo de Dios en tu vida. Hay épocas en nuestras vidas en donde Dios hace un trabajo profundo. Él nunca deja de trabajar en nosotros. Sin embargo, muchas veces no lo ves en la superficie. Porque qué tan profundo será el trabajo de Dios que tienes que esperar tiempo para poder ver esas pequeñas gavillas que ya nacieron, ¿no? Dice,
Porque muchas veces no vemos ese trabajo de Dios, porque muchas veces no los buscamos. Muchas veces cuando se nos presenta una situación en la que tenemos que decidir o un problema, preferimos usar nuestros caminos y nuestros recursos que estamos teniendo a la mano que esperar en el recurso de Dios. A Elías le trajeron unos cuervos de comer. ¿Por qué a mí no me traen unos cuervos de comer? Pues porque a lo mejor es porque tienes una tarjeta de crédito y no necesitas los cuervos, ¿verdad? Entonces, y muchas veces con nuestro actuar podemos impedir que Dios haga esas grandes obras. O muchas veces también estamos afanados, estamos preocupados en nuestro diario caminar, en nuestros afanes, en lo que estamos siguiendo, y entonces olvidamos de tomar tiempo para esa meditación diaria y conveniente de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Muchas veces hemos comentado en el estudio que es importante en ese tiempo que tengamos delante de Dios, meditar, no hacerlo como algo magnético, automático, mejor dicho, sino meditar en cómo ha sido el día, qué ha pasado con mi vida. Muchas veces esto nos ayuda a identificar si estamos teniendo algún pecado, qué pecado hemos cometido. Ajá. Pero también qué maravillas y qué obras está haciendo Dios en mi vida y en la vida de los que nos rodean. En resumen, ¿queremos realmente buscar las obras de Dios o ya nos acostumbramos a vivir de una manera automática? Ya cumplí lo que tengo que cumplir, inclusive ya cumplí con Dios y vamos a pasar a otro lado, ¿no? Realmente Dios ha hecho estas grandes obras y quiere que nosotros las sigamos y las busquemos, las sigamos y nos maravillemos de ellas. Decía David en el Salmo 139, en el versículo 14, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Qué hermoso es meditar en esto. David decía, estaba perplejo de ver todo ese conocimiento de Dios. Y además es impresionante porque lo aplicaba en su vida y decía, es que Dios, además, no solamente tienes un gran conocimiento, sino además me conoces perfectamente y tu conocimiento me rodea como si me rodearas con tus manos. Hablaba de todo eso, dice, no puedo esconderme de ningún lado. Y al tener esos pensamientos, se multiplicaban aún más, como vimos en versículos anteriores. Sin embargo, qué hermoso poder llegar a esta situación y decir, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Bien, en la siguiente vez vamos a terminar esta primera parte y ver las obras de Dios que tiene para cada uno de nosotros, que son obras que son memorables, es decir, Dios quiere que nos acordemos de ellas, están hechas para recordarlas, pero que también están impresas, como lo hemos visto en muchos salmos, su clemencia y su misericordia. Bien, pues vamos a quedar hasta aquí. Pues bien, como ustedes recordarán, ya habíamos empezado a ver el estudio de la santificación y estábamos empezando a analizar la parte del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y habíamos comentado que verlo de esta manera muchas veces se puede encuadrar como si fuera solo una parte de un himno, una oración, pero que la realidad de la traducción es que tu nombre sea santificado.
Y es precisamente que Dios merece toda la gloria. Nosotros sabemos que su nombre es santificado 100% en los cielos. Nosotros lo vemos en varias escenas bíblicas, en varias revelaciones. Cuando los pastores, por ejemplo, cuando los ángeles anuncian a los pastores de que había nacido un niño, que van a adorarles, que se oye esa multitud cantando en el cielo, gloria a Dios en las alturas, etc. Y en otras múltiples escenas, tristemente, en esta tierra, su nombre no es plenamente santificado, y no nada más eso, sino que al contrario, han usado su nombre como parte hasta de maldiciones y muchas cosas que pues no traen ninguna gloria ni honra. Y esto se debe principalmente a la ignorancia que hay de las personas de la grandeza de Dios. Si nosotros como seres humanos, o como creyentes, mejor dicho, queremos realmente santificar el nombre de Dios, nos vamos a dar cuenta que en un principio nos puede costar mucho trabajo, sobre todo en nuestra conversión, pero aún pueden pasar años y no hacerlo. Y una de las razones precisamente para que nosotros no podamos actuar con libertad es que de alguna manera nuestro orgullo nos impide glorificarle a Él. Jesús, estando aquí, les decía a los fariseos: ¿cómo pueden ustedes glorificar a Dios si buscan la gloria los unos de los otros? Y uno de los impedimentos que nosotros tenemos para que podamos entender la grandeza de Dios, a la persona y el carácter de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente nuestro orgullo. Nuestro orgullo es el mal letal que todos cargamos y que la mayoría de nosotros no lo vemos. Somos ciegos a muchas áreas de nosotros, de nuestro orgullo. A veces las pruebas en las que Dios nos mete, a veces circunstancias de la vida, o el buscarle de corazón para pretender hacer su voluntad, nos lleva a ver cómo realmente somos. Y cuando Dios nos muestra lo que somos y nos humillamos delante de Él, es precisamente cuando podemos glorificarlo y santificarlo. En pocas palabras, tenemos que quitarnos de nosotros mismos para poder ver la gloria de Dios, y nos estorba nuestro orgullo. ¿Quién podrá de veras luchar contra eso? Yo podría decirles, Pablo decía, palabra digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar al mundo, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso decía Pablo. Y aquí yo podría decirles, todos tenemos orgullo, de los cuales yo soy el primero. Todos lo tenemos. La cuestión es que si nosotros no tomamos conciencia de qué nos impide poner a Dios en su lugar, realmente ni vamos a santificarlo, ni vamos a pretender nosotros buscar esa santidad. Nunca se nos olvide que en el cielo los que van a ver al Señor son los santos, ¿sí? Recuerden, sin santidad nadie verá al Señor. Y hoy muchas iglesias que toman la palabra de Dios a la ligera, las advertencias de Dios en forma superficial, tienen conceptos llenos de orgullo y piensan que van a suceder las cosas como ellos quieren. Pero si se pusieran a pensar tantito en este pasaje de que sin santidad nadie verá al Señor, entonces nosotros podríamos decir como iglesia, esperamos el rapto, esperamos que el Señor venga, nos libre de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo. Pero muchos se van a llevar una sorpresa, porque no van a ir, no van a ser quitados, porque no santificaron su vida. O sea, volvemos al punto, sin santidad nadie verá al Señor. Dios es el Señor de todo el universo. Esa parte del Salmo es muy hermosa que está exponiendo Alex. Y nosotros, cuando le damos su lugar,
nuestra mente cambia. Cuando reconocemos que en nosotros no hay nada bueno, nuestra mente cambia. Cuando reconocemos que ni siquiera tenemos la capacidad de adorarle o venerarle como Él lo merece, nuestra mente cambia, porque esto nos lleva a la dependencia de Dios. Las victorias que tú crees que has tenido en tu vida cristiana, realmente, si son realmente victorias, Dios las ha producido. Entonces, ¿qué tienes que no recibiste?, dice un pasaje. ¿Y por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, todo lo que tenemos en nuestra vida cristiana proviene de Dios. Nuestras victorias en Cristo provienen de Dios. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y entonces, eso significa que nuestra vida tiene que estar sujeta, tenemos más bien que aprender a que nuestra vida esté sujeta a su señorío. A su señorío. O sea, la Biblia dice, y es muy bonito la frase, el Señor es Señor de todos, el Señor es Señor de mi vida. Pero ¿realmente es Señor de tu vida? Ser Señor de tu vida sería que vivieras para Él y para agradarlo a Él en todas las áreas. Que buscaras en todas las áreas de tu vida cuál no armoniza con la santidad de Dios para que te pudieras trabajar en ello y pedirle a Dios que la doblegara y la pusiera a sus pies. ¿Y qué es esto de doblegar? Sino abatir el orgullo. Por eso es tan importante esta parte del orgullo. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo Dios al apóstol Pedro, pues Jesús le dijo, oye, me vas a negar, etcétera, y nosotros vemos que después Pedro hace 2 sermones maravillosos, etcétera. Pero un día Pablo tiene que reprenderlo en el libro de Gálatas porque, de alguna manera, en su orgullo, él no quiso en ese momento hacerse igual a los gentiles, porque Dios había admitido a los gentiles en su reino. Entonces, cuando vienen algunos judíos y él se empieza a retraer y dice, hasta Bernabé cayó en esa hipocresía, Pablo lo confronta y dice, si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los judíos, a los gentiles a judaizar? Y ahí Pablo le da una lección, lo cual quiere decir, si Dios lo dejó plasmado en las Escrituras, no que Pedro no fue un gran hombre de Dios, claro que lo fue, pero que si nosotros no estamos constantemente escudriñando y probando nuestras vidas, entonces, cuando menos lo pensemos, vamos a ser sorprendidos por nuestro orgullo. Y ahí está esperando para tomar el control de la vida. Por eso es tan importante que nosotros dejemos a Dios penetrar en cada área de nuestra vida. Eso quiere decir dar el señorío, penetrar realmente qué áreas de mi vida no gobiernan. Miren, el orgullo nos impide adorar a Dios, nos impide adorar. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido una experiencia de arrepentimiento, de reconocimiento de esto. Y cuando realmente podemos abatir el orgullo, se experimenta una libertad para adorar que no tiene límites. Lo cual quiere decir que si nosotros no estamos adorando a Dios como debe ser, es porque en nuestras vidas hay áreas de orgullo que nos impiden someternos a Él. ¿Realmente tenemos que tomarlo en serio? ¿Realmente tenemos que empezar a trabajar en nosotros y buscar y entender la santidad de Dios? O sea, pocos en la Biblia lo han hecho y pocos han tenido experiencias así. Por ejemplo, nosotros vemos en el libro de Job como Dios mismo declara a Job como un hombre justo. Sin embargo, Dios en su infinita sabiduría decide someterlo a una prueba y Job pues tiene todos sus argumentos, algunos de ellos reales, pero realmente él no había visto la santidad de Dios. Y después de que se acaban los argumentos de sus amigos y luego viene Eliú, que es el que más lo confronta, tampoco lo convenció, Dios tiene que hablarle directamente
a partir del capítulo 35. A ver, dime esto, ¿de dónde estabas cuando yo hice esto? Y conocías tú los tesoros del granizo y de dónde viene el viento. Dios me empieza a confrontar. Pero cuando Dios se revela, entonces Job se puede ver a sí mismo y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo cual quiere decir que si nosotros no estamos consagrando nuestras vidas, es porque todavía en nuestra mente, como en la de Job, y reitero, era un hombre justo a los ojos de Dios, no había podido ver el señorío porque se interponía algo, tal vez su propia justicia, o tal vez su forma de estructura de pensamientos. Pero Dios nos pide, y eso está en Levítico 11:44, en el Nuevo Testamento, escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esto es un mandamiento, no es una sugerencia, no es una petición. Ya hace rato vimos Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Aquí, sed santos porque yo soy santo. ¿Y cómo vas a ser santo si no puedes admirar siquiera la santidad de Dios? Si no lo puedes ver en su maravillosa y grandiosa hermosura. ¿Cómo puedes ser santo? Job lo vio así y su vida cambió. Lo cual quiere decir que si nuestra vida no está creciendo en santidad, si nosotros no estamos prosperando en nuestra vida cristiana, quiere decir que no estamos viviendo en santidad, ni estamos viendo a Dios en su grandeza y en su santidad. Recordemos que Jesús le dio a sus discípulos el Padre Nuestro como un modelo de oración. Muchas religiones aprovecharon para repetirlo y repetirlo y repetirlo sin razonarlo, ¿no? Pero la primera parte es donde Él está, en los cielos, y su santidad. Y ahí viene todo lo demás. De ahí va a venir el crecimiento de cada uno de nosotros. Por tanto, es necesario que nosotros verdaderamente nos humillemos en la mano de Dios, como dice 1 de Pedro 5, 6, 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos, humillaos. Nos falta eso, humillarnos. Si ustedes empiezan a practicar esta situación de la humillación, cuando logren empezar a tener victoria, esto es despojarse del orgullo, entonces van a poder ver con más claridad la santidad de Dios y van a poder adorarlo como Él merece. O sea, Dios busca tal tipo de adoradores, ¿no? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, porque ese tipo de adoradores Dios busca. ¿Y quién puede adorar a un ser como Él, sino alguien a quien Dios transforme? Sino alguien que deje de ser para dar paso a Dios, ¿no? Como Pablo decía: cuantas cosas eran para mi ganancia, yo las he estimado como pérdida por amor a mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, ¿qué parte de tu vida tú no has perdido, que no tienes por basura? Pues esa parte de tu vida es la que te impide adorar a Dios en su santidad, en plenitud. Esa parte de tu vida es la que levanta tu orgullo, como diciendo: tú puedes, tú has hecho obras, tú mereces. Y si nosotros pensamos un poquito, o analizamos un poquito de nuestra vida, veremos que realmente no merecemos nada. No merecemos. Fue por la misericordia de Dios que Él nos llamó. Fue por su misericordia que Él nos justificó. Fue por su misericordia que Él nos santificó. Fue por su misericordia que nos
dio el privilegio de ser partícipes de su obra. Pero ¿cómo vamos a llevar a cabo su obra si queremos usurpar su lugar en las acciones? ¿A poco no es cierto que todos de alguna manera a veces queremos el reconocimiento? Aún tú puedes estar parado en un lugar como ese y decir, quiero que me reconozcan. Había un creyente que se presentó de otro creyente ya difunto, y le dijo, es que no sabes cómo yo predico, deberías ver. Y fue y le regaló predicaciones de él, sin ser su oveja ni nada. ¿Pero qué quería este hombre? ¿Por qué va y se las lleva a alguien que ya había decidido ayudarlo? Porque quería reconocimiento, porque su orgullo no le dejó ver que Dios es el que estaba ayudando. Y tristemente para él Dios le quitó su ayuda. ¿Por qué? Porque no le quiso dar la gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos decepcionamos porque Dios no nos ayuda y no nos damos cuenta que no les queremos dar la gloria a Dios? Aún Dios te puede responder oraciones y al final de cuentas quizá ni te acuerdes de darle gracias porque te respondió a lo que le pediste. Y eso solo evidencia el orgullo. Y miren que todas estas cosas las comentamos para que ustedes empiecen a meditar en sus vidas, en sus obras, ¿sí? Por ejemplo, cuando piensas en que Dios es santo, ¿qué viene a tu mente? Ponte a pensar en eso. Ponte después en tu casa con calma y escribir respuestas, ¿sí? Describe una ocasión donde hayas experimentado la santidad de Dios. ¿Qué es lo que te pasó? Si es que lo has hecho una vez, ¿no? Y si no lo has hecho, pues búscale, porque dices, el que me busca, Dios dice, me encuentra. O sea, Dios no es un Dios de confusión. Y si Él te dice, sed santos porque yo soy santos, y tú en verdad y de corazón quieres ser santo porque Dios es santo, porque lo amas, Él te va a mostrar el camino, ¿sí? Por ejemplo, yo ayer le estaba testificando a una persona y estaba hablando de la conciencia, porque esa persona se justificaba mucho de sus obras. Una mujer, una doctora. Y yo le dije que en realidad, porque ella empezó a cuestionarle muchas cosas, yo le dije, en realidad tenemos que entender como seres humanos que a causa del pecado nuestra mente se afectó y nos impidió ver la realidad de la vida y de las cosas. Por eso hay tantas religiones, por eso hay tantos puntos de vista, tantos como seres humanos hay. Y tantas religiones como seres humanos hay porque le dije, cada quien de la religión que dice que profesa, toma lo que le conviene y desecha lo que no le conviene. O sea, digo, se unen muchos en una religión porque tienen un propósito o porque la persona o el líder es hábil y sabe entender cuál es la necesidad de ese grupo de personas y por ahí las pesca. Pero no es ese Dios. O sea, Dios es santo y nuestra conciencia está de parte de Él. Por tanto, o sea, naturalmente nos atrae el pecado porque nuestra mente está afectada. Ahora, venimos a Cristo, Dios nos dio la mente de Cristo. Pero la mente de Cristo es una mente a desarrollar, está como la de un niño. Recuerden, de los primeros versículos que algunos se memorizaron, Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es la palabra la que te hace ver como realmente eres. Le decía yo también a esta persona. Entonces, tú tienes que ver, bueno, ¿qué es lo que mi alma ama? ¿Qué es lo que deseo? ¿A qué me inclino? Para que empieces a trabajar en ello. Por tanto, para empezar a ser santo, tienes que empezar a discernir cuál es tu condición, y eso solo te va a ayudar la palabra de Dios. Y tienes que aprender a ver tu vida hacia el futuro. Si tú estás sin Cristo, el objetivo de tu vida debería ser encontrar a Dios, o mejor dicho, que Él te encuentre. Si tú ya estás en Cristo, ¿qué esperas del futuro en tu vida? O
O sea, ¿te has puesto a pensar? Ninguno de nosotros sabe cuánto va a vivir. Nosotros anhelamos por las señales que el Señor ya venga, pero si el Señor tardara un poco más, porque Él así lo decide y porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por ejemplo, yo me he preguntado, cuando Dios le dice a Abraham, y tu descendencia será esclavizada por 400 años, después yo los liberaré. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuánto tiempo estuvo Israel esclavizado? 440. Todavía pasó un poco de tiempo, porque Dios dio una aproximación, porque Dios actúa en función de objetivos. Cuando se dé esta situación, se va a dar esto, ¿no? Por ejemplo, el censo de David. Cuando David realmente se arrepintió, fue cuando Dios paró el juicio del censo. Entonces, el Señor va a venir en el momento en que la iglesia esté rendida totalmente a Él, la verdadera iglesia, los que tenemos el Espíritu Santo, vivamos en santidad y velemos por el progreso del reino y se complete el número de la iglesia. Eso dice la Biblia. Recuerden, repetidas veces en Hechos dice, y creyeron los que estaban destinados para vida eterna. O sea, la iglesia tiene un número de personas que Dios designó, y cuando se complete ese número, en ese momento viene el rapto. Nosotros esperamos, dice la Escritura, no pasar a esta generación antes de que todo esto acontezca. Entendemos que la Constitución de Israel como nación nos dio una pauta del término de la generación. Ya pasamos de los 70 años de ese entonces y el Señor todavía no viene. Por tanto, si el Señor no viene es porque todavía tiene algo que hacer. Entonces nuestro anhelo, quizá más, anhelar ir al cielo, estar con el Señor, es lo que más debemos hacer, pero nuestro anhelo, mientras estemos aquí, es en qué más puedo servirte. ¿Cómo puedo yo servirte? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a ampliar nuestros conceptos en función de analizar lo que Dios dice en su palabra, probar nuestras vidas a la luz de lo que Dios nos está revelando. Para crecer en santidad tenemos que hacerlo así. ¿Cómo vas a detectar áreas que están mal de tu vida si están veladas a ti misma? Volvemos por el orgullo. ¿Cómo vas a detectar? El orgullo es como algo que te provoca una ceguera ante ti mismo. Por eso tenemos que trabajar en ello. Y claro que aquí todos somos imperfectos, claro que aquí todos tenemos orgullo, pero ¿cuál va a ser la diferencia entre unos y otros? El que verdaderamente quiera y anhele la vida de santidad que Dios te pide que lleves. Si verdaderamente la anhelas, entonces vas a buscar y vas a escudriñar. Vas a ver a través de las Escrituras, Dios, muéstrame en qué estoy mal. ¿Y qué va a suceder cuando Dios te responda? ¿Vas a justificar tu orgullo o te vas a humillar? Bueno, aquí lo dice, humillaos. Pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Si Dios te pide sed santo, es porque Él lo va a propiciar. Reitero, nadie puede producir por sí mismo la vida cristiana, la vida que Dios pide. El avance de la vida cristiana va en función del avance de tu dependencia de Dios. Va en función de que tú aprendas a verte como Dios te ve. Y entonces, como Job, mientras más se manifieste su santidad en tu vida, más quedarás al descubierto para arrepentirte y para ir a Él. ¿Por qué? Porque si no lo haces, entonces no vas a cambiar. Y si Él dice, sin santidad nadie verá al Señor, y viene el día del Señor, quizá te consideres mencionando la parábola de las 10 vírgenes. ¿Estás ahí? Ahí no habla de incrédulos, habla de cristianos, de verdaderos creyentes y de falsos creyentes.
Ahí no habla de los que rechazan a Dios. O sea, ¿quiénes son los que tomaron el aceite extra? Los que hicieron todo esto que estamos comentando. ¿Quiénes son los que se quedaron? Los que descuidaron su relación con Dios. Los que no les importó. Entonces nosotros necesitamos que nuestra vida algo cause un impacto tal que nos dé el deseo de ser transformados, que verdaderamente ponga nuestro corazón a la disposición de Él. Y bueno, el ejemplo que vamos a empezar a ver hoy y que muchos usan es precisamente el ejemplo de la experiencia de Isaías. Recordemos que Isaías es de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Es uno de los que más claramente en el capítulo 53 reveló al Señor. Isaías influyó varios reyes. Ahorita los mencionamos. Pero vamos a analizar el pasaje de Isaías donde Dios prácticamente se le revela. Capítulo 6, del 6 al 8. Bueno, del 1 en adelante, del 1 al 8. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado de las tenazas del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. ¿Qué tanto sirves realmente al Señor? Cuando Isaías pudo ver la gloria de Dios, se vio desnudo a sí mismo. Dice: yo soy un hombre inmundo, que habito en un pueblo inmundo de labios. Y estaba hablando de Israel, el pueblo de Dios, a quien Dios les dijo una vez: ustedes sois dioses, porque se les reveló la palabra de Dios. Este hombre, cuando vio la gloria de Dios, dijo: soy muerto. Recuerden, nadie puede ver a Dios y vivir. Nadie ha visto jamás a Dios. Nosotros le veremos cuando vayamos al cielo, lo dice 1 Juan capítulo 3. Entonces, ¿qué empezó a cambiar la vida de Isaías? Ver la gloria de Dios, reconocer lo que él era, pero ser tocado por Dios. Por supuesto que no fue el carbón lo que le limpió el pecado, fue su Espíritu Santo. Así pasa cuando nosotros nacemos de nuevo. O sea, quien nos toca es el Espíritu Santo. Quien nos hace ver nuestro pecado es el Espíritu Santo. Quien nos lleva al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Quien nos da la fe es el Espíritu Santo. Quien produce en nosotros las obras es el Espíritu Santo. Quien nos da la fuerza para vencer es el Espíritu Santo. Por eso Isaías dijo: yo no puedo. Pero cuando Dios lo transformó, dice: ¿a quién enviaré? Quizá Dios hoy te esté preguntando a ti: ¿a quién enviaré? No, espérate, Señor, yo estoy ocupado con mis cosas. Es que tengo mucho que hacer, luego te veré, ¿no? Como aquel al que Jesús le dijo: sígueme. Sí, Señor,
pero deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. O aquel rico, ¿no? O sea, que quiso justificarse, todo lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús, sabiendo lo que había en su corazón, ¿qué le dijo? Pero una cosa te falta. Anda, ve y vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y aquel hombre se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. ¿Cuáles son esas posesiones que te impiden la consagración? ¿Tu suficiencia? ¿El creer que tú todo lo controlas con tus obras? Realmente muchas cosas nos salen bien por la misericordia de Dios, pero nosotros no controlamos nada. Y sabiendo esto, deberíamos estar a los pies de Jesús. Entonces imagínense, al ver a la multitud alabando en este pasaje que estamos analizando, alabando al Señor, ¿cómo se sintió Isaías? Se dio cuenta de su inmundicia, o sea, ángeles adorando a Dios, hechos querubines, serafines, etcétera, para la adoración. ¿Cómo se sintió él? ¿Sí? ¿Cómo pensó él que podría satisfacer o aspirar siquiera a hacerlo siendo un hombre pecador? A nosotros en Cristo, Dios nos ha dado la gran oportunidad de ser limpios cuando creemos por su sangre, de haber remitido nuestro pecado para siempre. Él murió por todos nuestros pecados de nuestra existencia, aún los futuros. Dios ya nunca cambia su actitud hacia nosotros. Muchas veces, cuando nosotros nos pecamos, pensamos que Dios cambia su actitud y no nos damos cuenta que el mismo orgullo velado quiere que dejemos de depender de Dios para tomar el control. Porque si como Isaías te vieras a la luz de la revelación, dirías, Señor, ayúdame. ¿Cuánto te necesito? ¿Sí? Entonces, cuando Isaías fue tocado, cuando los labios de Isaías fueron tocados y quedó limpia su culpa, estuvo él preparado para servir a Dios. A lo mejor tú dices, no, dice, otros podrán, pero yo no tengo ese don, yo no puedo, no me atrevo. Dios dice, abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca, ahí está la gente. Dios nos manda a predicar al mundo. Esa es la misión, ese es el objetivo de la iglesia, ese es el único objetivo de tu vida como creyente. Y todo lo que sea el entorno de eso, como tu trabajo, etcétera, son las posibilidades donde Dios te da de difundir la palabra a través de tu testimonio y a través de las puertas que Dios te abra. Porque además Dios es el que abre las puertas. Ve y testifícale a dice la Escritura. Entonces, si Dios te manda eso, tienes que estar preparado. Tienes que someterte enteramente a Dios para decir, Señor, el objetivo de mi vida es servirte. ¿Y cómo lo vas a servir? Haciendo lo que Él dice. Él ya hizo todo por ti. Él solo te dice, ve y predica el Evangelio a todo el mundo. Por eso cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? Isaías dice, envíame a mí. Él dijo, no, a ver, ¿quién? No, a él Dios lo estaba llamando. Jeremías, cuando quiso renunciar, Dios le hizo conocer que había sido designado desde el vientre de su madre para este efecto. Y así, muchos de ellos, ¿no? Hay un pasaje de Jeremías precisamente que dice que él trató de huir y que Dios pues, no se lo permitió. Entonces, luego él mismo, si mal no recuerdo, es aquí dice que Dios se levantó tras de él como un poderoso gigante, porque Él avala lo que Él te pide. Él lo que te pide que hagas es que Él lo va a producir. Solo quiere la disposición de tu corazón. ¿Cómo podría Él encomendarte algo tan sagrado, o sea, cada alma, su eternidad, está definida por lo que pasa en esta vida? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
¿Tú te sientes enviado por Dios? Pues si no te sientes, deberías, si es que ya eres salvo, porque para eso te quedaste en este mundo. Entonces Isaías dijo, envíame a mí. Pero hay un detalle muy importante, que para que él pudiera cumplir esta tarea, tenía que ser purificado y limpiado. Este pasaje de Juan 15, del 1 al 3, que dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Todo pámpano que no lleva fruto es como la higuera. Nunca jamás salga fruto de ti, le dijo Dios a la higuera. ¿Y de quién hablaba? De los fariseos, de los saduceos, del pueblo de Israel a quien Dios le había encomendado la palabra y fracasaron. Decidieron vivir para sí mismos en su orgullo, decidieron robarle la gloria a Dios, no corrigieron, por eso no pudieron ver a Jesús. Jesús les decía, oigan, Moisés habló de mí, pero Dios le levantará profeta como yo, escúchenlo. Ahora, si no me quieren creer a mí, decía Jesús, créanme por las obras. Yo doy testimonio, las obras que yo hago dan testimonio, y mi Padre que avala las obras. ¿Quién resucitó muertos? ¿Quién devolvió vida, sanó cojos, etcétera, ¿no? Devolvió vista a los ciegos, oído a los sordos, etcétera. Jesús. Y ellos no quisieron creer, porque tenían el corazón endurecido. Hebreos 4:2 dice, a vosotros se os ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que oyeron. ¿Realmente tienes fe? Pero si tú ya eres hijo de Dios, quizás estés en un proceso de limpieza. Si Dios te va a usar, te va a limpiar. Aquí lo dice. Todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiaré. Ay, Señor, pobre de mí. ¿Cuántas pruebas traes a mi vida? ¿Cuántas cosas estoy sufriendo? Orgullo. Por eso empezamos este estudio así. Te estás viendo a ti mismo a la luz de tu propia conveniencia, no a la luz de los intereses de Dios. Sin santidad, nadie verá a Dios. Entonces, no te consientas a ti mismo, no alimentes tu orgullo. Ve a Dios a cara descubierta para que Él te transforme. Búscalo hasta que veas su santidad y esta te impacte como impactó a Isaías. Y verdaderamente tú empieces a cambiar. Dios es soberano por sobre todas las cosas. Y no vas a poder escapar de Él. Acuérdense ustedes de Jonás. Ve y predica a Nínive. No, Señor, yo no voy a predicarle a estos hombres que son acérrimos enemigos de Israel, han matado a tus santos, han estrellado a niños, etc. Yo no voy a ir ahí. Y huyó. Pensó que podría oír de Dios. ¿Y qué pasó cuando se embarcó a Tarsis? Se desató una tormenta infernal. Tanto que los marineros decían, es que nunca nos había pasado esto. Y los incrédulos dijeron, a ver, echemos suertes a ver por quién nos ha venido esto. Y bueno, Jonás, como quien está lleno de orgullo, se fue a dormir. En lugar de clamar a su Dios, tiene que ir a despertarlo. Oye, despierta, clama a tu Dios. Quizá Él nos ayudará. Y cuando Él le revela, yo soy siervo del Dios Altísimo y huyo de su presencia porque no quise hacer su voluntad, todos temieron. Y Él dijo, bueno, échenme al agua y no les será en cuenta el pecado porque yo estoy huyendo de Dios. El juicio es para mí. Y Dios dijo, sí, Jonás, mandó el pez. ¿Y qué pasó en el pez? Él sintió que moría. En mi angustia, imploré a Jehová. Y Él oyó su voz desde su templo
y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Se arrepintió? Aparentemente. El pez lo arrojó. Ok, Dios, voy a cumplir lo que tú me dijiste, pero no voy a cambiar mi corazón con estas personas. Por eso fue y predicó, esta ciudad de Nínive, camino de 3 días, se calcula que era una ciudad como de 600,000 hombres. La gente, al verlo, imagínense ustedes su piel, por eso le molestaba el sol después, quemada por los ácidos de la ballena, el aspecto que este hombre tenía. Yo creo que fue parte de que la gente le creyera, y hasta el rey le creyó, hasta ordenó, cada uno haga ayuno, hombres, animales, y clamen a Dios. Quizá Él tendrá misericordia. Y Jonás dice, no, Dios nos va a destruir. Y se fue. Y le molestaba el sol, y ahí entra la soberanía de Dios. Hace crecer esa enredadera que le cubre, le quita las molestias. Pero eso le llevó a la gratitud. No, siguió en su orgullo, no cambió contra Dios. Entonces Dios preparó un gusano que en un mismo día se comió. Y él dijo, oye, se enojó contra Dios, ¿no? Tuviste lástima de esta, que no trabajaste en ella. Y en un día nació y en un día pereció. Y yo no iba a tener lástima de todas estas personas de esta ciudad. Y él dijo, no, yo prefiero que estoy molesto, ¿no? Que me quites la vida. Bueno, ya no se volvió a oír de Jonás después de esto. Se volvió un siervo inútil. No, su orgullo le impidió ver el amor de Dios. Le impidió ver que Dios era Dios de todos los seres humanos. Y que el hecho de ser israelita era el gran privilegio que Dios le había concedido a Israel para que el mundo conociera a Dios. Así está la iglesia ahora. A lo mejor tú estás muy concentrado en ti mismo, en los problemas que tú tienes, en lo pobrecito de ti. Mira cómo vives, mira cómo te tiene Dios. Apenas si tienes para comer, quizá. Oh Dios, ¿por qué no me concedes este y otro deseo? Te estás viendo a ti mismo. En lugar de ver los planes de Dios, ¿crees que tus necesidades se comparan en algo a los planes de Dios? ¿Sabes tú el valor de un alma? ¿Sabes que cada alma es eterna para estar en el cielo o en el infierno? Y que quizá el día que te salgas de tu comodidad y decidas hablarle de Cristo, presentarle el Evangelio, esa alma se salve y sea liberada para siempre del infierno. ¿Tú crees que algo tiene más valor que eso? La satisfacción que pretendes tener en esta vida con cosas que no te satisfacen, ¿sabes una cosa? Es mayor la satisfacción de que cada día de la eternidad vas a ver a esa persona de la cual tú fuiste instrumento, porque tú, claro que no la convenciste, la convenció Dios, pero fuiste un instrumento para que viniera Cristo. Cada día después de la eternidad vas a decir, Señor, gracias, porque ese día me salí yo de mi comodidad y pude ver la miseria de esta persona que se estaba yendo al infierno y su destino eterno, y le hablé. Bueno, todo eso empieza a suceder en ti cuando ves la santidad de Dios. Por eso Isaías dijo ay de mí, que soy muerto primero, y luego cuando Dios se mostró a él, he aquí, envíame a mí. Por tanto, si tú no estás cumpliendo tu vida cristiana, es que no has visto la revelación de Dios realmente. Y debe de preocuparte. Acuérdate de la higuera. Si tú no produces fruto, o de las 10 vírgenes, las que no fueron prudentes, nunca jamás salga fruto de ti. Dios quiere que sepamos que el verdadero ministerio nuestro es servir a Dios. Y es predicar el Evangelio, porque Jesús dijo a la iglesia, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ahora, ¿no te interesan los demás? Pídele a Dios amor por los demás. Pídele a Dios un verdadero interés. O sea, tú estás aquí porque Dios se interesó en ti y usó a alguien que se interesó en ti. Si no, no estarías aquí. ¿Y por qué en tu orgullo piensas que los demás no tienen el mismo derecho que tú tuviste de que alguien cuando menos te presentara el Evangelio?
Esta persona con la que me hablaba ayer, ya que nos despedíamos, me dijo, no me convenciste. Le dije, es que no te traté de convencer nada, el que te tiene que convencer es Dios. Le dije, pero te voy a dar un consejo. Empieza a leer la Biblia y pídele a Dios que te muestre, pero pídelo con sinceridad, no con reto, y vas a ver. Y ahí se quedó la cosa. Entonces, a lo mejor a veces la gente responderá, a lo mejor no. Pero cada vez que tú presentas el Evangelio a alguien, su vida ya no va a ser la misma, porque ya sabe. Y recuerden lo que dice Ezequiel. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablaras, a fin de que el impío, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú le hablares y la persona no responde y él no libra su alma, tú sí habrás librado tu alma. La responsabilidad de la conversión de una persona le corresponde a Dios. Por eso yo le dije a esa persona, yo no te traté de convencer de nada. Es Dios con el que te vas a enfrentar un día. Porque antes le dije, en tu conciencia está grabado todo, ¿no? Recuerden Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en vuestros corazones y dando testimonio a vuestra conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, decía Pablo. Cada persona, pero tu parte es ser ese instrumento de Dios, es interesarte por la eternidad de las personas. Es demasiado lo que una persona va a perder si no viene a Cristo. El día que despierte en el infierno, ya no hay regreso. Eternamente será atormentada. ¿Tú le desearías algo a eso? Pero te puedes dar el lujo de tener mala actitud con otros y cosas de este tipo. Oye, cada vida va a estar en el cielo o en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, eternamente. Entonces muchas veces nos falta la fuerza de concientizar todas estas cosas que nos impulse a sal de tu comodidad, entiende el llamamiento que Dios te está dando, y si no lo sientes, pídeselo. ¿O qué Dios no dice? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama, se le abrirá. ¿No está todo en la palabra? Ahí está. Por eso es tan importante este estudio de la santidad, porque no vamos a poder ver como Dios ve si no entendemos la santidad del Señor, y no nos vamos a poder ver como realmente somos si no nos vemos a la luz de la santidad de Dios. Nuestra tendencia es justificar nuestros hechos. Recuérdenlo, no se les olvide, todos tendemos a justificarnos, todos, sin excepción. Pero eso es evadir la realidad. Y la única manera de verte como realmente eres es a la luz de la palabra. No es que una gente te diga, Dios se lo tiene que mostrar. Por eso a veces es mejor orar. Pero lo importante es que tú tomes conciencia, primero, como Isaías, al ver la gloria de Dios, al ver la adoración de los ángeles en ese lugar celestial, se vio cuál era. Soy un hombre, un mundo de labios, y habito en un pueblo lleno de labios inmundos. Pero Dios remitió su pecado y dijo, ¿a quién enviaré? Quizá hoy Dios te está diciendo a ti, ¿a quién enviaré? Hay muchos falsos cristianos, hay muchas religiones falsas sobre el cristianismo, pero tú estás escuchando aquí la verdad.
Dios te está preguntando a ti, ¿a quién enviaré? ¿Realmente me estás creyendo? Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, porque tú siempre eres claro al manifestar tus verdades. Gracias por tu palabra, que nos muestran con claridad tu santa voluntad, lo que realmente somos y lo que necesitamos de ti. ¿Y qué necesitamos para transformar nuestras vidas? Que es ver tu santidad. Pero ¿cómo lo podemos ver, Padre? ¿Cómo la podremos ver si estamos llenos de orgullo, de suficiencia, de nuestras propias ideas y nuestros propios términos de cómo deben de ser las cosas? Perdónanos, Padre, por pensar de esta manera y ayúdanos, Padre, a verte cual realmente eres, a presentarnos a ti con el alma abierta, desnuda, Señor, sin justificaciones, para que tú puedas arreglar nuestra vida, para que tú te puedas revelar en nuestra vida y sea realmente transformada como fue y ha sido transformada durante cada siglo a partir de la iglesia de muchos, Padre, aquellos que dieron sus vidas para ti en el servicio a ti. Señor, hazlo en nuestra iglesia y hazlo en todo aquel que oiga esa predicación, Señor, y dispón su corazón. Padre, hoy queremos especialmente pedirte por 4 personas, Padre, por Pati López, que sigue, Señor, en sus tratamientos, luchando, pues tú dale fuerza y glorifícate con su vida. Te pedimos, Padre, que tú le des victoria y pueda ser sanada. También por el hermano de Héctor, Padre, para que tú lo saques de este problema que tiene tan grande, del cual es esclavo, y Señor, puedas llevarlo a un verdadero arrepentimiento. Hazlo consciente, Señor, ilumínalo, dale tu luz unos segundos para que él se pueda arrepentir y dejar de estar afectando a tanta gente. También, Padre, te pedimos por el señor Arturo Carrillo, el tío de Mirna, que ahorita que enviudó, Señor, se quedó solo prácticamente, viviendo su duelo y luchando con muchas cosas. Él mismo me pidió hoy en la mañana que oráramos por él, pues te pedimos por él para que tú lo fortalezcas y lo ayudes a salir adelante, Señor, le des consuelo y, Señor, le des a su único hijo el deseo de buscarlo, de apoyarlo, de alentarlo. También te pedimos, Señor, por la prueba que está viviendo Margarita con su hijo, primero en su propia salud, ahora con su hijo, que necesita este trasplante de hígado. Señor, pues tú primero ten misericordia de su hijo, Marco Antonio, trae la salvación, y no nada más a él, sino a su familia. Y, Señor, también te pedimos que lo sanes. Pues, Padre, también por las necesidades de esta iglesia, tú sigue recuperando y sanando a personas como Héctor, como Ceci, Rosita, Carmina, etc. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que bendigas nuestra iglesia, Señor. No queremos multitudes, sino queremos vivir en la sana doctrina, pero sí te pedimos que traigas personas que estén dispuestas a dar su vida por ti, Señor, que puedan oír el Evangelio y regocijarse y estar dispuestos a dejarlo todo por ti. Primero, Señor, nos ponemos nosotros en ese lugar, pidiéndote que derrames tu gracia para ello, que nos transformes, que nos permitas ver tu santidad, y así como Isaías, Señor, cambie nuestro destino, nuestro futuro, porque no hay nada más glorioso que servirte y honrarte. Pues, Padre, te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.